Felipe Solá, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por invitarme. Es muy duro pisar este estudio. Tendría estado tantas veces Marcelo Lotoviada y había muchas veces uno con él o viéndolo. La noticia fresca es un golpe muy duro. Hace muchos años que lo conocía, muchos, y si me hubieran dicho quién es absolutamente insobornable en su trabajo, quién es insobornable en lo que piensa, quién es absolutamente independiente, quién es un periodista difícil para el entrevistado, por su honestidad y además por cómo se informaba, Marcelo. Es muy duro. La verdad que para mí también. Muy duro. Estuve pensando, tengo que ir, tengo que venir a hablar con vos, porque hay que seguir, pero la verdad me costó mucho. A nosotros también, a todo el equipo, ¿eh? De verdad, gracias por venir hoy en una noche especial como esta. Lo que dejó el debate ya fue bastante meneado, pero lo que yo más me pregunto es lo que va a recibir la próxima gestión cuando asuma el 10 de diciembre. ¿Ustedes ya tienen una idea más o menos cabal de lo que puede pasar o lo que depara la transición el día después, el 28 de octubre? Hay dos aspectos diferentes, pero que tienen relación. Uno es el estado de la economía, y otro es el estado del Estado, es decir, cómo dejan el Estado, cómo dejan la administración. La impresión que tengo yo hasta este momento, a 10 días de terminar la campaña, más o menos, el día 24 termina, es que el planteo que hace el gobierno respecto de quien piensa que puede ganarle, que somos nosotros, es un planteo de guerra. ¿Qué quiere decir guerra? Quiere decir mentira, mala fe, nombramientos, disposiciones que no tienen, digamos, que podrían esperar al resultado del 27 del 10 para después tomarse o no tomarse. Se toman ahora una especie de, digamos, hagamos todo lo posible por mantener nuestros planteles y resistir. Resistir es resistir ahora para seguir resistiendo después afuera. No tiene nada que ver resistir con oponerse. La oposición no es resistencia. Resistencia es resistencia a un gobierno autoritario, una dictadura, etcétera. Oposición es otra cosa. Oposición es una actitud, digamos, de desencuentro sobre muchos temas en democracia. Bueno, ellos están planteando las cosas en términos muy desagradables. ¿Eso quiere decir que va a haber que revisar estas decisiones de último momento que está tomando el gobierno? Absolutamente. Yo soy partidario de revisar todas las decisiones que se puedan revisar. No soy partidario de ser injusto. Creo que hay que realizarlas desapasionadamente y con un espíritu de justicia y con buena fe. Y no tratando de perjudicar a alguien porque piense distinto. Pero, por ejemplo... Pero sí tratando de defender el Estado. Para ir a una medida muy concreta que tomó este gobierno y que ya cuestionó la Corte Suprema de Justicia, la rebaja de IVA, por ejemplo, ¿es algo que hay que revisar? Bueno, la rebaja de IVA se supone que es un DNU que tiene que ser revisado, pero acá los DNU sirven para tomar una medida, empezar a ponerla en práctica, empezar a perjudicar a unos. Supuestamente, para mí es una pésima medida rebajar IVA a los alimentos. La gente no le bajan los alimentos por eso. Nadie le dice, mire, esto cuesta 25, pero como rebajaron el IVA cuesta menos. No, te dan un precio final y vos no sabes si sacaron el IVA o no. ¿No es cierto? Entonces, pierde el fisco y no sabemos si no gana el vendedor, ¿no es cierto? En cualquiera de los estadios de la cadena que lo tomes. Así que es una pésima medida, y además con un costo fiscal. Y un costo para los gobernadores también, a los que por supuesto no se consultó, ¿no? Se habla de federalismo, etcétera, pero no, las medidas no se consultan. ¿Cómo podría revisarse? Otra pregunta. Sí, no, la transición, eso es algo que me preocupa mucho. Te voy a dar un ejemplo. La embajadora en la OEA es una embajadora artículo 5, es una embajadora política. Paula Bertol. Sí. Paula Bertol decide renunciar 2 meses antes porque viene a la campaña, con lo cual no cumple con la función hasta el último día, que es algo importante, me parece, en un funcionario político, ¿no? Entonces, esa es la excusa, en mi opinión combinada totalmente, para enviar un embajador de carrera, ¿no es cierto?, que piense parecido. En la OEA hoy se discuten cosas en las cuales nuestra
nuestro equipo, nuestra gente, nuestro pensamiento es muy diferente al pensamiento del gobierno y al planteo que hacen la OEA. El tema de Venezuela. Por lo tanto, lo delicado era, ¿no? Lo adecuado era no hacerlo hasta después del 27 de octubre y después consultar o si ganan la elección, hacerlo. Bueno, nosotros señalamos la semana pasada que este era uno de los 4 embajadores. Un embajador que se llama Raimondi, sí. En este momento, que es lo que se llama, digamos, es un periodo de duda. El periodo de duda prequiebra, ¿no es cierto? Sí, sí. Se abre un periodo de, bueno, el canciller, de sospecha, la palabra. El canciller Jorge Fori, cuando hicimos este informe la semana pasada, que contamos este y otros 3 casos más que estaban a la firma en ese momento, dijo que eran concursos y que era gente de carrera, que mal hacíamos en cuestionar que alguien de la casa, que alguien formado en el Servicio Exterior de la Nación, fuera a un destino así. No, eso es mala fe, pésima fe. La idea es esta. No se objeta si es embajador o no es embajador. Es embajador y no se objeta la legalidad, se objeta la legitimidad. ¿Qué se objeta? En este momento no hagas eso. En este momento actúa con buena fe. Lo que vos decís es que están dejando el campo minado a propósito. Suponete que un abogado te diga, te puede aprobar mañana, que eso que acabas de denunciar del Banco Nación es absolutamente legal. Es legal. Bueno, suponete que además de legal no se puede aprobar mala fe o no se puede aprobar, digamos, dispendio de los fondos públicos, ¿no? Bueno, ahora, ¿es legítimo hacer eso? No, es escandaloso. ¿Es escandaloso? Bueno, esto también es escandaloso. Y hay otros casos, hay varios casos más. Bueno, y ahora sobre la transición, ¿tenés temor de que estalle algo parecido a lo que pasó después de las PASO, el 28 de octubre? No, porque eso nos lleva a la macroeconomía. No vinculo este estado así de enfrentamiento que plantea el gobierno, no lo vinculo con los mercados. Hay economistas de ambos lados de la grieta que dicen que la economía sigue frágil, que está anestesiada la corrida, ¿no? Muy frágil, muy frágil. El gobierno quiere llegar sin hacerse cargo demasiado de qué hacer con el fondo, ¿no? Vamos a ver, muy frágil. Yo creo que el gobierno está rascando el fondo de la olla en materia, por eso el vaciamiento del Banco Nación, ¿no es cierto? O por lo menos el semi-vaciamiento del Banco Nación, porque lo que se le saca al Banco Nación es capacidad prestable, obviamente. Menos préstamos para los que van al Banco Nación, que ya sabés que en general suelen ser aquellas empresas que tienen una tasa más alta o son peor tratadas en la banca privada. Ahora se les saca para el Tesoro, ¿no? Así como antes también se le han colocado bonos muchas veces obligadamente, para que obligatoriamente el banco los adquiera y tenga menos capacidad prestable. Ahora vamos al fondo, pero antes quiero agotar el tema relaciones exteriores, porque habló Alberto Fernández en el debate de fortalecer el Mercosur, de que ese va a ser el punto de partida, la base de toda la política exterior argentina. ¿Se puede fortalecer el Mercosur con Bolsonaro en el gobierno, en Brasil? Sí, se puede. Hay que tener la decisión política de concentrarse en las exportaciones argentinas, en la vinculación entre exportaciones e importaciones, pero en una conversación de buena fe que defienda a los intereses argentinos y que también se dé cuenta, se pongan los zapatos de los brasileños, que es como se hacen las negociaciones buenas. Pero justamente se puede hacer y se debe hacer. Nosotros no tenemos que buscar una excusa. Nosotros tenemos que ir adelante a defender el Mercosur con los otros 3 países. Y la verdad es que, con los demás países, y la verdad es que la verdadera unidad de mercado, la verdadera unidad de países debe ir más allá de quien gobierna. Porque si la unidad es una zona de confort, donde todos pensamos igual, es muy cómodo, es muy fácil y obviamente presenta grandes ventajas. Podés tomar medidas rápidamente por teléfono, de otra manera no. Pero la unidad es una unidad de los pueblos y nosotros no decidimos quién gobierna en otro lado. No lo decidimos nosotros, entonces hay que crear una unidad que no esté sujeta a quién gana o quién pierde en cada lugar. Eso me parece fundamental, es decir, desideologizarla, sí defender principios. Bueno, ahora sí vamos... Sí defender principios, que es otra cosa. Sí, pero defender antes que nada el interés del pueblo argentino. El interés del pueblo argentino no es que nos peleemos con fulano o con sultano, sino que aumente las exportaciones, ¿no? que aumente la actividad económica vinculada a las exportaciones. Bueno, ahí vamos. Te quiero introducir otro tema que es el Fondo Monetario, pero para hacerlo quiero mostrar unas imágenes y ahí vamos a conversar sobre esto. Estas imágenes son de anteayer, el 12 de octubre, en Quito. Son imágenes que tomó un profesor de una universidad allá en Quito,
que las tomó con un dron suyo, un dron privado. Después estas son ya otras de canales de noticias. Pero me interesaba mostrar la del dron. Volvió a la del dron, si podés, Santi, porque en esta del dron lo que se ve, fíjate, el 12 de octubre de 2019, lo que se ve es hasta qué punto el caos se apoderó de todo Quito, en un gobierno que tuvo que abandonarlo y mudarse a Guayaquil antes del tramo final de las negociaciones. En Ecuador lo que terminó ocurriendo fue la consecuencia previsible de medidas auspiciadas por el Fondo Monetario, concretamente la liberación del precio de los combustibles. Pero yo quería leerles un cachito de lo que el propio Fondo Monetario escribió el 28 de junio de este año, en la primera revisión, y después quiero leerles lo de ahora, lo de finales de septiembre, cuando fue la segunda revisión. En la primera revisión, lo que dice el fondo, repito, 28 de junio de 2019, es: el programa de reforma de las autoridades respaldado por el acuerdo del FMI está rindiendo sus frutos. La posición fiscal subyacente está mejorando. El gobierno ecuatoriano ha demostrado que está dispuesto a restablecer la disciplina fiscal. Esto es lo que ocurrió después. No estamos exagerando, no están ni siquiera resaltadas las llamas de esa imagen de Quito. Y el 23 de septiembre, el Fondo Monetario escribió lo siguiente, escuchá: las reformas anunciadas ayer por el presidente Lenín Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. Un crecimiento sólido e inclusivo. Cuando Lenín Moreno decidió liberar el precio del diésel y de la nafta super, que son los más utilizados por la población, lo que dijo el Fondo Monetario es que saludaba las decisiones y que también saludaba otras dos decisiones impositivas: la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, impuesto progresivo, impuesto a las ganancias, a los ingresos, y también que haya bajado el impuesto a la salida de divisas, que afecta a las materias primas, a los insumos y a los bienes de capital que constan en la lista del Comité de Política Tributaria. Este es el Fondo Monetario, es otra vez la misma receta quemada, y no estoy siquiera apelando a una metáfora, ahí lo ven. Es lo que hace el Fondo Monetario con estos países. La felicitación del Fondo a las medidas que desencadenaron esto. Y hoy el Fondo Monetario sacó su World Economic Outlook, el panorama económico mundial. ¿Qué decía el panorama económico mundial? Lo que ellos esperan que va a terminar pasando en este 2019. El ranking de las economías que más caen. ¿Saben quién lo integra? Obvio, ¿no? Ahí está, ahí tenés el top 10 de las que más caen. En la placa siguiente, Santi. Lo van a ver. La economía de Venezuela es la que más va a caer este año, le sigue Libia, bueno, Venezuela en una virtual guerra civil, ¿verdad?, con un 10% de su población emigrada. Libia, Irán y Zimbabue sumergidas en guerras abiertas, o en el caso de Zimbabue en una guerra civil. Nicaragua azotada por las maras. Guinea Ecuatorial, otro país africano también en guerra civil, y después nosotros. Ahí estamos, séptimos entre los que más caemos. Lo que había dicho el Fondo Monetario es que íbamos a crecer este año un 2% cuando firmó el acuerdo, no hace 10 años, el año pasado, en junio del año pasado. ¿Cómo se empieza a hablar con el Fondo Monetario, Felipe Solá, una vez que asuma el próximo gobierno? Es muy difícil porque lo primero que uno se plantea es esto: el Fondo Monetario, que tiene tantos economistas senior, tantos economistas con muchos títulos, etcétera, y con experiencia en distintos países, ¿no tiene un asesor político? Uno. El directorio que es integrado por tantas naciones, ¿no le interesa saber qué pasa políticamente? Es decir, el fondo no se relaciona con un Estado o con un país, se relaciona con el que está en el gobierno. No le importa saber si el que está en el gobierno tiene solidez, no solidez económica, solidez política hablamos en este caso. ¿Qué puede pasar?
qué puede pasar con las elecciones. Pero entonces, Digamos, todo el mundo, si vos vas a prestarle plata a alguien, ¿no averiguás todas esas cosas? sí, por supuesto. Lo que pasa es que el ¿No es fondo... cierto? ¿Cómo quizás... se lleva con la familia fulano que le va a prestar plata? Sí. ¿Su padre lo respalda? ¿Sus hermanos lo respaldan? No, está solo. Es un hombre querido, tiene muchos amigos Pero que pueden entonces para responder vos por es él. candidez No, nada no más. sabemos. ¿No es intencionalidad? ¿No es que el fondo quiso prestarle a Macri aún sabiendo de su poca solidez política? Absolutamente. Entonces no es solo que le faltan asesores políticos. El fondo es corresponsable de estos últimos 46.000 millones de dólares. ¿Y cómo se lo puede hacer corresponsable? No sé cómo se lo puede hacer corresponsable, pero algunos tienen que asumir que operaron políticamente para defender el gobierno de Macri, y Macri tiene que asumir que buena parte de la fuga de capitales que se produce en el 2018 y en el 2019 especialmente, se vinculan con que el dólar no se le disparara más, sobre todo en este 2019. Es decir, es el costo político, es el costo económico de la candidatura de Mauricio Macri. Que nos suma Ese Nueva es. Verdad Ligera. Buenas noches. Buenas Nueve. noches, Buenas buenas noches. noches, Felipe. El martes pasado acá en Brotes Verdes contábamos de charlas que hay con el actual oficialismo, probablemente oposición después del 10 de diciembre, para que Alberto tenga una suerte de oposición responsable. Algunos lo definen en el Frente de Todos como oposición inteligente en el Congreso. ¿Te parece que eso va a ser importante de cara a la negociación que hay que hacer con el Fondo Monetario? Sí, es muy importante tener una posición de buena fe a la que se le informe y se le diga, nosotros, digamos, si ganamos, le digamos la verdad en cada caso, y con la que se trabaje de manera de muy buena fe. Es muy importante mantener abierta lo que yo llamaría la puerta de la buena fe. La puerta de la buena fe que este gobierno nunca abrió. ¿Y a quiénes ves en ese rol como Todavía opositores? Si veo a alguien no te lo diría porque lo comprometería de antemano. Bueno, pero, ya se agarraron pero a mí me en parece que hay Twitter. gente que sabe que Macri ha mentido, que Macri miente, que la realidad que cuenta Macri no es cierta, que es capaz de ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, juntando a alguna gente diciendo sí se puede, pero cuando llega al debate no dice sí se puede, dice no pude. Que es distinto, es lo que dijo. En el No debate, pude. vos señalaste que lo Sí le miente a la gente diciéndole sí se puede. No dice sí se puede, en el debate no dijo vamos a revertir esto, no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Porque no lo cree. Bueno, una de los Ahora, aspectos hay que mucha gente, perdón, termino para Sí, sí. lo que me preguntaba Noelia. Mira, lo que me parece es que hay mucha gente con responsabilidades políticas que sabe que es así, que sabe que hace rato que es así, que sabe que hace rato que no se vive en la realidad y que se tienen otros objetivos. Por lo tanto, esa gente es absolutamente rescatable, ¿Vos no va a le querés seguir poner haciendo nombre? política y quiere... Vos no le querés poner un tener- nombre, pero Elisa Carrillo cargó fuertísimo contra Nicolás Massot, contra Emilio Monzó en Twitter. Justamente dijo que por charlar con ustedes se están entregando a Sí, Macri. eso se llama la etapa dogmática, es decir, cuando vos ya... lo que importa no es la realidad, sino de qué bando estás. ¿Cuál es la verdad? La verdad pierde. El episodio La que... verdad es la primera derrotada. El episodio, déjame hacerte la Carrió última. Carrió se entregó. La verdad ya no es lo que le interesa. Que alguna vez le interesó. Lo que más se destacó del debate, Perdón. en términos mediáticos, después del debate, fue un gesto de Alberto Fernández, el dedito. Vos dijiste que eso es digno de pelotulandia. La verdad... Sí, la palabra bien dicha sería pelotudilandia. Bueno, Pero lo que quiero pero decir... muchas veces los debates circulan en torno a esas cosas. Lo que quiero decir es que todo el mundo, si vas a buscar fotos, en un momento dado se enoja con el otro públicamente y privadamente y usa el dedo. Ahora, ponerse a hablar el dedito y no hablar de qué señalaba el dedito. Ujú. El dedito era la bronca de Alberto diciéndole a Macri, pero ¿cómo fue que te endeudaste en 46.000 millones de dólares y la fuga enorme que se produjo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que tres de estos 4 años son de una caída del PBI fenomenal? ¿Cómo fue que la inflación es el doble de la que recibiste o más? Esa es el dedo así, lo que importa es lo que va dirigido, no si hay dedo o no hay dedo. Esa es la frase de Confucio que habrán visto, ¿no es cierto? Sí. Cuando el sabio señala la luna, el necio señala el dedo. Mira el dedo. Mira el dedo. Gracias, Sola, por venir a Brotes Verdes. Gracias a ustedes. Un informe de Nueva Verdad Ligera ahora acá.